Hola amigos, buenas tardes. Voy a describir brevemente lo que es el proceso de planeación financiera para uno de mis clientes. Básicamente yo me voy a basar en 4 cosas muy importantes para la planeación financiera, que es los aspectos que conlleva un proceso financiero. En primer lugar, en el primer caso, es que si nosotros queremos construir un patrimonio financiero o llegar a un objetivo financiero, es porque tenemos una vida, que estamos vivos. Así que para mí, antes de construir cualquier cosa financieramente hablando, hay que cuidar nuestra vida, cuidar nuestra presencia en este mundo, cuidar el estar sanos, saludables, etcétera. Ese es el primer aspecto y acabo de mencionar el segundo aspecto que para mí es importante en ese sentido, que es la salud. Para poder tener vida, obviamente, requerimos tener salud y si alguno de estos dos aspectos no existe en nuestra vida, no tiene sentido crear un plan financiero. Así que en ese sentido yo no soy tan especialista en esos aspectos, pero es muy importante que de alguna u otra forma cuentes con un seguro de vida, que es una forma de proteger lo que es ese primer patrimonio con el que cuentas, que es la capacidad que tienes de producir dinero, de producir, digamos, la vida que tienes a través de las actividades que realizas, de la familia que depende de ti, etcétera, etcétera. Y eso es un aspecto fundamental de la planeación financiera. En segundo lugar, como te lo dije antes, el aspecto de la salud, te recomiendo encarecidamente que tengas servicios de salud incluidos en tu vida o que tengas un seguro de gastos médicos mayores, lo cual te lleva a proteger tu patrimonio en caso de que tú pierdas la salud. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente aspecto fundamental, que es los planes financieros que regularmente la gente me pide hacer, tienen que ver con cosas como el ahorro y la parte de las inversiones. Una vez que yo mencioné lo anterior y que un cliente está protegiendo su vida y su salud, ahora puede pasar a crear un patrimonio a través de estos dos aspectos. Y vamos a trabajar a profundidad más adelante en lo que conlleva crear un plan de ahorro e inversión con el último objetivo de lo que son estos aspectos, que es el retiro. Principalmente nosotros estamos trabajando, estamos esforzándonos, hemos preparado de alguna forma nuestro conocimiento, etcétera, para en algún momento dado llegar a retirarnos y ya no depender de nuestro trabajo, sino a través de nuestras inversiones y ahorros poder vivir con el mismo estilo de vida que tenemos actualmente en el futuro, ya cuando no tengamos la capacidad de trabajar al mismo ritmo que trabajamos en la actualidad. Ahora bien, para poder generar este plan financiero que acabo de mencionar, va a ser muy importante que estos aspectos de la vida que he mencionado los pongamos de alguna forma en segundo término y que comencemos a crear este plan. El siguiente paso para este plan es que nosotros podamos establecer algunas bases que van a ser importantes para poder lograrlo. Mis primeras recomendaciones es que conozcamos o formemos lo que es nuestro perfil como inversionistas y lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. En primer lugar, para nosotros poder elegir instrumentos de inversión, de un seguro de vida, de un seguro de gastos médicos o de planear nuestro retiro, tenemos que ver lo que son nuestros dependientes económicos, tanto en número como en dependencia. Y esto va a tener que ver mucho con nuestra edad y con la edad de nuestros dependientes. Otro aspecto fundamental va a ser nuestras fuentes de ingresos. Aquí va a ser muy importante que yo te haga una pregunta. ¿Cuál es el activo más importante con el que tú cuentas en la actualidad? Y voy a dejar un pequeño espacio para que lo consideres. ¿Cuál es ese aspecto o ese activo que te permite generar ingresos, que te permite crear este plan financiero, etcétera, etcétera? Seguramente ya pasó por tu mente lo siguiente, eres tú mismo. Si tú no te consideraste así, bueno, pues es importante que tal vez lo hagas. ¿Por qué? Porque para que tú produzcas ingresos depende en gran medida de tu capacidad, de tu conocimiento, de tu experiencia y también de ciertas habilidades. Ahora déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué pasaría si por alguna razón tú perdieras el activo más importante que tienes para tu economía? Lo hice un poco a propósito de esta manera para que tú puedas darte cuenta conscientemente de que si tú pierdes ese activo, ¿qué pasa con tus dependientes económicos? ¿Qué pasa con este plan u otros planes? ¿Qué pasa también con tu economía? ¿Y qué pasaría con tu patrimonio? Física o incluso la vida, para seguir produciendo económicamente lo que produces, entonces hay una serie de riesgos muy importantes que pueden ocurrir. Para ello yo te planteo en cierto orden los objetivos económicos. En primer lugar, yo te recomiendo que te enfoques en crear otras fuentes de ingreso. Junto con esto, te recomiendo mucho que administres mejor las que tienes, ya sea una o varias. También va a ser muy importante que después crees algo que se llama diversificación.
Es decir, sigas creando otras fuentes de ingreso. Después vendrá lo que yo le llamo el blindaje financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependas de una fuente ni de todas las demás y que entre sí no dependan de sí. Es decir, tener un plan A, un plan B, un plan C, etcétera, que sean independientes. En mi experiencia, pues tu plan A debe ser tu trabajo o tu negocio. En segundo lugar, pues puede ser este plan financiero, esta dinámica que estás haciendo actualmente. Otra cosa importante será lo que te explicaba hace rato, como es la diversificación y en otro sentido el blindaje financiero y por último el patrimonio. Muchas personas quieren empezar al revés. Primero quieren empezar por el patrimonio, lo cual pierde un poco de sentido con lo que yo te estoy diciendo, porque imagínate, tú te compras un terreno y si de alguna forma tocamos madera, pero tú mueres, ¿de qué sirvió el terreno? ¿Sí me explico? Y así es como tú puedes ir haciendo un plan financiero mucho más efectivo. Primero te enfocas en adquirir conocimientos, crecer, etcétera. Después en la parte de que tu dinámica actual, como es este plan, te permita crear otras fuentes. Y para ello yo llego siempre a una conclusión en la parte del perfil. En un momento dado, tú vas a tener tu perfil como inversionista y eso va a ser muy importante para los riesgos que tú asumas. Ese perfil debe de incluir la conciencia de tus dependientes económicos, de las fuentes de ingreso que tienes, del punto en el que te encuentras con respecto a este plan, etcétera, etcétera. Ahora, este perfil debe incluir entonces todos los aspectos que te comentaba hace rato. ¿Qué pasa con tus dependientes económicos? ¿Qué pasa también con tus fuentes de ingresos? Si solo tienes una, si es de un bajo nivel adquisitivo y muchas otras cosas. Y esos son riesgos que tú debes ir mitigando conforme vas avanzando en la planeación. Esta planeación puede ser a corto, mediano o largo plazo. Pero para que esa planeación sea efectiva, entonces tú debes autoconocer este perfil. Una vez que tú ya sabes si tú eres de un perfil conservador, de un perfil moderado o de un perfil arriesgado, es porque tienes pocos dependientes económicos, por ejemplo. Es porque tienes medianamente gente que depende mucho de ti. O porque definitivamente no puedes correr riesgos. Esto te va a llevar a que tú, una vez que sepas cuál de estos perfiles te corresponde, puedas saber entonces ahora sí en qué vas a ahorrar o en qué vas a invertir. Es diferente. Una vez que ya tengo yo esto, voy a saber si aquí requiero poner el mayor porcentaje de mis recursos, aquí una pequeña parte de mis recursos y aquí solo una pequeña fracción de mis recursos. Y en el moderado, bueno, pues será diferente y en el arriesgado será diferente. Este porcentaje va a variar en función de ese perfil. Y con esto vas a escoger entonces instrumentos de ahorro, instrumentos de inversión con este mismo perfil. Otra cosa muy importante va a ser el aspecto de la administración del dinero. Tienes que ser aprendiz de ser efectivo, en primer lugar, en administrar el dinero. ¿Para qué? Para que en segundo lugar pases a ser efectivo en otras cosas interesantes. Pero en primer, como pilar, la administración del dinero. Luego vendría la parte de la multiplicación. También en algún momento estaría el mantenimiento del dinero. Y como te dije antes, la creación de otras fuentes. Si esas fuentes en su mayoría no dependen de ti, obviamente van a ser las ideales para que tú con un trabajo, con un negocio actual, puedas aún así llevar a cabo este plan. Es decir, no dependen de tu tiempo ni de tu esfuerzo para lograrlo. Pero para ser efectivo en todo esto que yo te acabo de describir, tú vas a tener que llegar a la siguiente conclusión. ¿Qué porcentaje de tus gastos en este momento representa tus salidas de dinero? Seguramente te darás cuenta con estos ejercicios que rondarás entre el 80 y el 90 o hasta más porcentaje de tus egresos son gastos. ¿Qué son gastos? Renta, luz, agua, colegiaturas, comida, etc. Principalmente gastos fijos. Y luego hay otra cosa que yo le llamo una administración efectiva del dinero, que tiene que ver con que también tengas espacio para formarte, como te dije antes, también tengas espacio para recrearte, también tengas espacio para la caridad, también tengas espacio para proyectos o pagar deudas y también tengas espacio para invertir o ahorrar. Una vez que tú tengas todo esto bien claro, idealmente tus gastos deberían ser de aproximadamente el 60% de tus egresos. Tu formación debería andar en el orden del 10%, lo mismo que la recreación, lo mismo que la caridad, lo mismo que los proyectos y lo mismo que el ahorro o la inversión. Seguramente hoy día no tienes esta distribución ideal. Sin embargo, hay que buscar que empieces a llegar a ese punto. ¿Qué te recomiendo para terminar con este ejercicio? Comienza a ser consciente de en qué gastas.
Haz un ejercicio de 21 para que sea lo ideal, a 90 días de registrar tus gastos. Y date cuenta de en qué gastas, cómo gastas, etcétera. Una vez que te conozcas, no para que registres las cosas para reducirlas, sino para ser consciente de dónde estás parado, entonces ahora sí puedas saber que probablemente te encuentres así. Esto te daría espacio mínimamente para poder gastar y al menos ahorrar. Pero si de aquí tú pasas a lo que yo te sugerí y empiezas a reducir este 90 a un número menor poco a poco, hasta que llegues a un punto donde empieces a hacer espacio para el resto de las cosas que te acabo de sugerir. Y eso va a cambiar tu vida de una manera muy importante, porque así fue con la mía. Deshazte de las deudas lo más pronto que puedas. Utilízalas de manera inteligente. Cambia tu concepto de deuda por apalancamiento financiero. Y yo espero que muy pronto nos veamos para continuar con este plan financiero que se convierta en tu ideal de egresos y así poder lograr la libertad financiera.